Recording is on. Ahora está en rec. Fijaros, nos venimos aquí al crédito de síntesis. Voy a compartir. A ver, plantilla, carta. A ver si es esto. Sí, correcto. Podéis ver el crédito, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues fijaros, primero de todo, se tiene que hacer la previsión de cargas del edificio. Esta previsión se tiene que hacer en torno a la ITC BT10. Es decir, para hacer la previsión de cargas, esta previsión, nos tenemos que saltar el número de plantas del edificio, la altura entre plantas tampoco importa, pero sí que importa que la planta baja está destinada a locales. La superficie se indicará en el plano adjunto, es decir, tenéis que saber la superficie de los locales comerciales. Importantísimo, els habitatges seran d'electrificació elevada, 2 per planta y de distribuciones diferentes. Es decir, si tenemos en el edificio 5 plantas y hay 2 viviendas por planta de electrificación elevada, ¿qué es lo que tendremos? Pues tendremos 10 pisos de 9.200 vatios, ¿correcto? Sí. Claro. Sí, correcto, Decir, si aquí nos indican el número de plantas son, por ejemplo, 5 y aquí nos indican que hay 2 viviendas por planta y la electrificación es elevada, tendremos 10 viviendas, porque son 5 por 2, 10, y cada una de las viviendas 9.200 vatios, que es el grado de electrificación elevada. Perfecto. Vale, eso en cuanto a las viviendas. Esa será la previsión de potencia para las viviendas. ¿Qué nos queda? Nos quedan los locales comerciales y el parking. Entonces nos dice planta baixa destinada als locals comercials. Por lo tanto, nos tenemos que ir al plano y medir la superficie de locales comerciales que tenemos. Una vez con la superficie de local comercial, nos venimos a la teoría de enlace que hay en el Moodle, la teoría que dimos en clase. Y fijaros lo que nos pone. Voy a compartir. Nos venimos a la teoría de enlace que colgué en el Moodle en el módulo M03. Y fijaros lo que nos pone. Locales, carga correspondiente a locales comerciales y de oficinas. Se calculará considerando un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y por planta, con un mínimo por local de 3.450. Es decir, si por ejemplo a nosotros nos sale una planta de 10 metros cuadrados, haremos 100 vatios por 100 vatios partido metro cuadrado por 10 metros cuadrados con metros cuadrados se van y me queda 100 por 10, que es igual a 1.000 vatios. ¿Qué sucede? Que ese local comercial, al tener menos de 3.450, como mínimo siempre vamos a tener que considerar 3.450. Si el cálculo de multiplicar los 100 vatios partido metro cuadrado por la superficie del local diera inferior a 3.450, escogeríamos como mínimo siempre este 3.450. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, eso en cuanto a local comercial. Ahora, parking. Parking, pues el proyecto nos dice, no lo podéis ver, pero yo sí que lo leo. Dice, la planta subterrània està dedicada al parking. El considerem com a servei comú de l'edifici pel que fa a la il·luminació y ventilació, que será forzada. Es decir, nos están diciendo que la ventilación es forzada. A ver qué nos dice la ITC BT10 sobre el tema de parkings con ventilación forzada. Se calculará considerando un mínimo de 10 vatios por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 vatios para los de ventilación forzada. Este es nuestro caso. 20 vatios partido metro cuadrado para ventilación forzada. Y en este caso también nos pone un mínimo, con un mínimo de 3.450 a 2.30 y coeficiente de simultaneidad de 1.
Es decir, pillamos el 20 y calculamos los metros cuadrados de parking que tenemos. Y de la misma forma que hemos hecho en el local comercial, lo hacemos para los garajes o parques. Pillamos y ponemos 20 vatios partido metro cuadrado por ejemplo, 10 metros cuadrados de parking, metro cuadrado con metro cuadrado se va y nos queda 20 por 10 igual a 200 vatios. Como es inferior a 3,450, pillamos siempre 3,450 porque es el mínimo. ¿Sí? Sí. Vale. Es decir, esto en cuanto a la ITCBT10, que es la previsión de potencia para vivienda, para locales comerciales y para parking. Si volvemos al crédito, al enunciado, pues fijaros, ya tenemos hasta este punto hecho. La planta subterránea está dedicada al parking, el considerem com a servei comú de l'edifici pel que fa a la il·luminació i ventilació que serà forçada. Bueno, y por último, aquí nos indica els serveis comuns son alimentación de instalaciones comunes de telecomunicaciones, es decir, te está diciendo, considera para las instalaciones de telecomunicaciones 5.750 vatios. Estos 5.750 vatios es un dato a sumar a los datos obtenidos arriba, para vivienda, para parking y para local comercial. Sería para sumar el total de todos los sellos, de la vivienda, el local, vale. Exacto, es decir, pillábamos 10 pisos a 9.200 vatios, los vatios que den. Cada local. Exacto, es decir, número de locales. Bueno, en este caso nos dice local comercial de superficie indicada en el plano. Es decir, tenemos que sacar una previsión de potencia para los locales comerciales en función de la superficie que nos dé el plano. Y después tenemos que sacar una previsión de potencia para el parking. Por tanto, tenemos vivienda, previsión de potencia para vivienda, previsión de potencia para parking y previsión de potencia para local comercial. Ahora, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen a estos tres valores, súmale 5.750 vatios, que son para las instalaciones de telecos. Y aparte considera enllumenat d'escala y replà per mitjà de fluorescents. Pues fijaros, nos volvemos a la teoría del módulo M03. A ver qué sucede cuando tenemos un alumbrado de escalera por fluorescencia. Pues voy a compartir la teoría a ver lo que nos dice. Buenas. ¿Qué pasa? Estás en el hospital, ¿no? Jordi, está grabando, te lo digo por el flequillo. Guau, Pruden, así le está quedando súper claro, ¿eh? Sí, porque esto es un poco lioso. Entonces, vamos a ver qué nos dice sobre el tema de la fluorescencia en la escalera. Pues fijaros aquí, a ver si estáis viendo, creo que sí que estáis viendo la teoría del módulo M03. Fijaros lo que nos dice. Sí. Alumbrado de zonas comunes, alumbrado de escaleras, incandescencia 7 vatios partido metro cuadrado, fluorescencia 4 vatios partido metro cuadrado. Es decir, tenéis que calcular los metros cuadrados de escalera, ¿sí? Sí. Y multiplicarlo por 4 vatios partido metro cuadrado, porque en el enunciado nos indicaba que el alumbrado de las escaleras iba a ser con fluorescencia. Sí, me parece que en el plano sale, ¿eh? Sí. Los metros cuadrados de los rellanos. Sí, creo que Jordi está diciendo algo, pero no lo escuchamos bien. Que me parece que en el plano salen los metros cuadrados del rellano. Vale, pues entonces ya no tenéis que calcular nada, sencillamente pillar el valor ese de los metros cuadrados de los rellanos y multiplicarlo por estos 4 vatios partido metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se van y nos quedan los vatios, que será la previsión de potencia para el alumbrado de las zonas comunes escalera.
¿Sí? O sea, sería todo rellano, o sea, de puerta de piso a puerta de piso. Claro, si Jordi, es decir, Jordi nos ha comentado que ese valor de metros cuadrados ya os lo dan. Si no os lo dieran, lo tenéis que medir en el plano, calcular en el plano. Claro, pero tiene 6 plantas, o sea, los 6 rellanos más la planta baja. Exacto, haces el de 1, es decir, miras en el plano los metros cuadrados de un rellano y lo multiplicas por 6 más la planta baja, correctísimo. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Todo eso con el resultado por 4 vatios metro cuadrado. Exacto. Exacto. Y entonces aquí los metros cuadrados con los metros cuadrados se van y te quedan vatios. Más cosas. Volvemos al crédito de síntesis, a ver qué nos dice en cuanto al tema de ascensores, porque también hay que hacer la previsión de potencia para el ascensor. Pues fijaros lo que nos dicen en cuanto a ascensores. Previsión de ascensor ITA-2 y grupo de presión de 3 caballos. Importante estos 3 caballos pasarlos a vatios, sabiendo que un caballo es igual a 736 vatios. ¿Qué sucede con el ITA2? Pues con el ITA2 nos tenemos que ir a los apuntes de teoría del módulo M03 que tenéis colgado en el Moodle. Hola. Nos vamos allí, voy a compartir. Sí que lo pone, ¿eh? Pone escala 9,33 metros cuadrados. Perfecto, pues entonces esos 9,33 lo multiplicamos por 4 vatios partido metro cuadrado con metro cuadrado se van y nos quedan vatios. Y luego lo multiplicas por las plantas que tengas. Correctísimo. 4, y si tienes 6, pues 6. Y si tienes 3, pues menos por 3. Correcto. ¿Y el bajos dice las medidas? Ponle la misma. Vale, le ponemos la misma, o sea que en vez de multiplicarlo por 6 lo multiplicamos por 7, perfecto. O por las. Bueno, vale, perfecto. Sí, ahí ya tendríais el tema del alumbrado de las zonas comunes. ¿Qué sucede con el ascensor? Pues nos decían que era un ITA2. A ver si estáis viendo lo del... Sí, la tablita esta. Pues fijaros, ITA2. Entonces, ITA2 es para una carga de 400, número de personas 5, velocidad 1, vale. ¿Qué es lo que te importa? Esto, 7,5 kilovatios. Es decir, el ascensor vas a tener que hacer una previsión de potencia de 7.500 vatios para el ascensor. Y entonces ahora tenemos 4 grupos. Sí, creo que 4 grupos serán, o 5. Por un lado, previsión de potencia para viviendas, 10 por 9.200. Previsión de potencia para local comercial, ¿sí? Previsión de potencia para parking, correcto. Previsión de potencia para telecos, que son 5,750 vatios. Previsión de potencia para alumbrado de escalera, que son esos 4 vatios partido metro cuadrado. Previsión de potencia para el ascensor, que son 7,5 kilovatios. Y la previsión para el grupo de presión, que serán 3 caballos pasados a vatios. Y entonces todo eso, pumba, 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 se suma y se encuentra un valor de potencia global. ¿Sí? Vale. Sí. Entonces ahí pues te salen, yo qué sé, 86.000 vatios. Vale, pues esa es la previsión de potencia total para todo el edificio. ¿Y para qué sirve eso? Pues eso sirve para dimensionar la LGA. Es decir, vamos a venir al proyecto de casernas. Fijaros aquí. A ver, voy a compartir. Fijaros, este es un proyecto que se hizo en San Andreu, en el Paseo Torras y Valles. Entonces, esto aquí pone, es decir, veis aquí que hay un ascensor, aquí unos cuartos que pone telecos, gas, agua, electricidad y RSU, que son residuos. Bueno, esta es la planta baja de un bloque. Vale. Por aquí las personas entran y después las plantas de pisos están aquí, ¿veis? Todo esto de color
rosita es la calefacción y todo lo de color azul es la electricidad. Entonces aquí, pues fijaros, planta primera, pues tenemos estos 4 pisos. Tenemos la puerta A1, la puerta A2, la puerta A3 y la puerta A4, 4 pisos. ¿Cuáles son estos pisos? Estos que veis aquí arriba y por la derecha, pues estos son otras escaleras. Pero solamente de la escalera A, como pone aquí, la escalera A es un bloque de 5 plantas y de 4 pisos por planta. En vuestro caso tenéis 2, aquí habían 4. Pues mira, A1, A2, A3, A4. Escalera A. ¿Vale? Y se entra por aquí abajo. Entonces, fijaros cómo hacen el enlace aquí. Primero, en la fachada del edificio, 2 cuadraditos que pone CGP, Caja General de Protección. ¿Por qué aquí había 2 CGPs? Pues porque el reglamento en algún punto te dice que cuando tu previsión de potencia pasa de X, tienes que partir la centralización de contadores en 2. No lo puedes hacer con una única centralización. Y me diréis, bueno, ¿y cuál es el valor de vatios que me tiene que dar en la previsión de potencia para que tenga yo que partir la centralización en 2? No lo sé. Lo sabía, pero se me olvidó y es algo que vosotros, esto es algo que vosotros tenéis que mirar bien para ver si en función del valor de previsión de potencia que os ha dado, podéis hacer una única centralización o tenéis que partir la centralización en 2. ¿Qué implica partir la centralización de contadores en 2? Pues implica tener 2 LGAs. Fijaros, esta línea de color azul que enlaza la CGP con los contadores, aquí hay 2 líneas, pues eso es porque hay 2 LGA. LGA son las iniciales de línea general de alimentación y es un conductor que tienen todos los bloques. Todos los bloques de edificio tienen 1 o 2 líneas en función de la potencia, si se ha partido la centralización en 2 o no, que enlaza la CGP con la centralización de contadores. Bueno, pues aquí tenemos las 2 CGPs, las 2 LGAs y aquí la centralización. Entonces, el valor de potencia que hemos obtenido en la previsión es la potencia que tenemos que utilizar para calcular la sección de esta LGA. Esta LGA, esta línea que enlaza la CGP con la centralización de contadores, se calculará con la potencia de la previsión de potencia y con un coseno de phi igual a 1, sabiendo que siempre tiene que ser trifásica. Es decir, con la fórmula potencia es igual a raíz de 3 por tensión por I por coseno de phi. Si lo hacéis en un papel, veréis que el único dato, es decir, la única incógnita que queda si sustituís la potencia, el coseno de phi y la tensión es la intensidad. Entonces, calcularemos la intensidad que circula por la LGA. Ya sea una LGA con una única centralización o 2 LGAs porque tu potencia, tu previsión de potencia es demasiado alta y según el reglamento tienes que hacer 2 centralizaciones. Vale. Perdona, estás diciendo que cuando aplicamos la fórmula nos saldrá la intensidad, porque es la que nos da, ¿no? Estabas diciendo Exacto. eso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es aparte en el plano? ¿Qué es otra cosa que tenéis que mirar de esta LGA? Pues es la longitud. En AutoCAD, en Vision, no sé cómo será. En AutoCAD yo utilizo el comando di de distancia. Como di, pone precise punto. Pues me vengo a la CGP y preciso un punto en la fachada del edificio. La CGP normalmente va empotrada en la fachada. Preciso un punto y mido. Pues fíjate, de aquí a aquí hay 3,6. Estupendo. Esta es la horizontal. La vertical, ¿cuánto es? Fíjate, 0,79. 3,6 más 0,79, pues 4,4. Sí, 4,4 metros. Esa es la longitud de la LGA. Dato importante. Vale, lo mismo que he hecho con la LGA 1, con la primera línea de color azul, lo hago con la 2 y lo mido. Estupendo. Entonces, una vez ya tengo la medida de la longitud de la LGA,
me voy a la tablita de Excel que os pasé el último día. Voy a ir para allá, voy a compartir. A ver. Aquí está. A ver si la podéis ver. Sí. Esta es la tabla de Excel que os pasé el último día. Es de un proyectillo que se hizo, bueno, es del mismo proyecto que os he enseñado los planos y fijaros aquí en las pestañitas hay escalera A, escalera B, escalera C y parking. Vale, pues para calcular la LGA y las derivaciones individuales nos vamos de la escalera A, nos vamos a la pestañita de la escalera A. Vale, fijaros en la cabecera. En la cabecera, ¿qué nos dice aquí? Pues primero, circuito. En el circuito se suele poner el nombre del cable. La gente pues lo nombra de diferentes formas. Esto es simplemente una forma de saber qué cable estás calculando. Por ejemplo, aquí pone C1A. Yo aquí pondría LGA1. LGA1, línea, pondría línea general de alimentación 1. Potencia. Fijaros que aquí nos distingue entre nominal y cálculo. ¿Por qué? Líneas de motores, la diferencia entre la potencia nominal y la de cálculo será 1,25. Es decir, tendremos que pillar el valor nominal de potencia del motor y multiplicarlo por 1,25. En este caso, pues fijaros que saldría, por ejemplo, aquí en el proyecto este, si yo tengo... Sí, pero no sería nuestro caso, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de motores, ¿no? En teoría. Correcto, no es nuestro caso. Entonces, si no es motores y si no es fluorescencia, la potencia nominal y de cálculo es la misma. En el caso que fuera un motor, pues sería 1111 5000 por 1,25. Pues aquí en cálculo tendría que poner 143.750. Como no es ni un motor ni un fluorescente, que es una LGA, pues se pone lo mismo de cálculo que nominal. En el caso que aquí fuera solamente una línea de motores, se tendría que multiplicar el valor de la potencia nominal por 1,8 o 1,9. Hay gente que lo multiplica por 1,8 y gente que lo multiplica por 1,9. No sé cómo Silvia y toda esta gente quiere que es decir, el valor de la fluorescencia entre cálculo y nominal. Bueno, lo que podéis hacer es mirarlo en el reglamento. El coeficiente por el cual se tienen que dimensionar, se tiene que multiplicar la potencia para hacer un correcto dimensionado de los conductores de fluorescencia. En este caso serían 115.000 por 1,9, pues sería 218.500. Pero como la centralización 1, es decir, como la LGA1 no es una línea exclusiva de motor ni de fluorescencia, pues sencillamente se deja igual. Es decir, estos coeficientes de 1,25 y 1,9 solamente se aplican a líneas cuyos receptores exclusivamente son motores o son fluorescentes. Estupendo. Sí, es decir, que en la línea que va al ascensor sí que habría que hacerlo. Correctísimo, muy bien visto. Sí, señor. En la línea que va al ascensor multiplicado por 1,25. Chicos, voy a beber agua y vengo en 0, que es que estoy seco. Vale. Oye, de puta madre, ¿eh? Hombre, si deja el No, vídeo. lo cuelga en YouTube, no, que lo pone en YouTube, ya lo he puesto en el grupo. Bueno, de hecho, estamos grabando ahora mismo. Perfecto. Porque, mira, una cosa que más o menos tenemos guiada. No, ¿sabes lo que pasa? Que ahora estamos aprendiendo a caminar, no a correr.
Ya, exacto, pero es que no tenemos tiempo de aprender a caminar. O sea, estamos aprendiendo a caminar cuando se nos exige correr. Entonces, al Claro, menos, ya, tío, pero que mira, Pruden es esto consecuente con lo que sinceramente, hace. si todas las demás asignaturas hubieran sido así, y no estaríamos así de estresados. Sí, sí, exacto. Pero ves, Pruden es consecuente, por ejemplo. Dice, coño, pues ya que no tienen que llegar ahí a los 2 días prácticamente rápido, rápido, pues al menos les echo un cable y les guío un poco. Es cojonudo. Yo creo que eso tiene que ser en todo. O sea, primero hay que enseñar a andar y luego Sí, a correr. Yo a mis sí, sí. hijas, o sea, primero las enseño a andar, primero les enseño Hombre, las a ver, cosas y luego las dejo coger, pero que, que también nos están más o menos ayudando un poquillo los otros. Eso, no que no estoy diciendo tanto. que no lo estoy diciendo como crítica, pero aquí en el vídeo parece que no, pero hostia, si esto lo hubiéramos tenido antes, yo creo que hubiéramos aprendido mucho más. Sí. Por cierto, supongo que esto se está grabando en el vídeo, ¿no? Sí, pero tampoco hay que tener ningún temor, ¿no? O sea, que estamos diciendo cosas buenas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora hay unas encuestas que tenéis que hacer, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Probablemente No, no, todo nos bien, todo avisen. bien, todo muy bien. No, pero Pruden, no lo digo como crítica, me refiero de que si esto lo hubiéramos tirado al principio, o sea, yo sinceramente, tal como lo estás explicando tú hoy, o sea, ¿cuántas preguntas te he hecho yo en las clases? Mira todas las que te estoy haciendo ahora. Ya, pero bueno, sí, a ver, No el lo tema digo por ti. del vídeo es un recurso que va bien. Sí, sí, muy bien, la verdad. Va Que de sí. coño, o sea, me he enterado súper bien. Muchas gracias. Bueno, pero esto también porque lo he explicado ya, es decir, es la segunda vez que explicamos ya esto. Entonces, claro, ya la primera vez lo pillas un poco y la segunda vez lo acabas ya De rematar. de matizar, ¿no? Ujú. Pues fijaros, aquí en la LGA 1 y en la LGA 2, aquí en nominal, la previsión de potencia, el total de la previsión de potencia y igual tanto en nominal como en cálculo, porque son líneas que ni exclusivamente llevan un motor ni exclusivamente llevan fluorescencia. Entonces, importante, si tenéis que sacar dos centralizaciones, la previsión, el total de la previsión de potencia lo tendréis que partir en dos. Y me diréis, ¿y por qué no parto? Es decir, ¿por qué 115.000 no es la mitad justo de 116.000? Es decir, ¿por qué estos dos números no son iguales completamente? Porque aquí han sacado dos centralizaciones, pero no han pillado el total de la previsión de potencia, lo han dividido entre dos y han puesto el mismo número aquí que aquí abajo. ¿Por qué pensáis que estos dos números no es la división entre un número total, sino que uno Porque es lo que has más calculado mejor grande de que. que el otro? Uno está Porque, sobredimensionado. porque lo que has sobredimensionado una vez lo has vuelto a sobredimensionar. Claro, porque cuando partimos, por ejemplo, tenemos total 100.000 vatios. Claro, aquí decimos, vale, tenemos un total de 100.000 vatios y tenemos que hacer dos centralizaciones. Pues entonces empiezas a pillar los pisos y dices, vale, pues todos los pisos en una centralización. Después en la otra centralización, el parking, los locales comerciales y los servicios comunes. Y a ver cómo queda, si queda equilibrado. Entonces Vale, vas diseñando de forma que quede lo más equilibrado posible de todos tus elementos que tengas en las centralizaciones. Es decir, que de la centralización 1 a lo mejor cuelgan los 10 pisos más el grupo de bombeo, y de la centralización 2 cuelga el parking, los locales comerciales y las telecomunicaciones. O sea, perdona, Pruden, entonces lo que hemos sacado cuando hemos hecho la suma de todo, que nos había salido, Sí, por ejemplo, 80.000, eso solo nos sirve para saber si tenemos que poner una LGA o dos LGAs. Y luego, todas esas cantidades hay que repartirlas. Si fueran dos LGAs, habría que repartirlas aquí donde ponen nominal, en la LGA 1 y en la LGA 2, si hicieran falta correctísimo. dos. O sea, que no quiere decir que la cantidad que has sacado lo pones en el valor nominal, no. O sea, eso es para saber si necesitas una o dos LGAs. Y a Exacto, partir de ahí, sí. repartirlo y equilibrarlo. Exacto, si necesitas una LGA, perfecto. Si solamente necesitas una centralización, pues todo el cálculo de previsión de potencia cuelga solamente de un cable, de una LGA. Entonces,
quitas la centralización 2, aquí quitaríamos toda esta línea fuera y pondríamos nuestro cálculo de previsión de potencia total en esta casilla y la segunda casilla fuera. En el caso que necesitarais dos centralizaciones, es ahí cuando tenéis que pensar como diseñadores qué es lo que colgáis de la centralización 1 y qué es lo que colgáis de la centralización 2, de forma que estos dos números estén lo más equilibrados posibles, sean lo más próximo posible. Vale. Donde hayas colgado el que está del ascensor, toda esa cantidad, o sea, de, por ejemplo, en el 116.648, habría que hacerle el cálculo de 1,27. Esa es muy buena pregunta. Y es decir, tenéis que poner, claro, aquí en la de cálculo tendréis que poner el ascensor por 1,25 y el resto, que no sea motor, por la que toque. Hay que desglosarlo. Exacto. No se puede hacer del tirón, ¿no? O sea, decir, vale. Es decir, en la nominal se coloca del tirón, sobre todo si os da solamente una centralización. Pilláis el total, la enchufáis aquí y listo. Si en el caso que sean dos centralizaciones, pues entonces ya en la columna nominal ya tenéis que empezar a repartir para que os quede lo más próximo posible estos dos números. Vale. Fijaros aquí, han quedado 115.000, 116.000, es decir, han equilibrado bastante estas dos centralizaciones. Y después, en cálculo, tenéis que mirar cada uno de los receptores que no sean ni fluorescencia ni motor, pues la potencia que les toque. Y los receptores que sean motor y fluorescencia, multiplicar por 1,25 y por 1,9 en el caso de fluorescencia. Vale. Importante, cuando hagáis el cálculo de previsión de potencia para los edificios, para las viviendas, tenéis que utilizar una tabla de simultaneidad que voy a compartir ahora. Fijaros, esta tabla, carga correspondiente a un conjunto, a ver si la podéis ver, sí, es esta tabla, es la carga correspondiente a un conjunto de viviendas. Fijaros, en el caso que tengáis un número de viviendas superior a 21, tenéis que utilizar esta formulita, 15,3 más n menos 21 por 0,5. En el caso que tengáis menos de 21 viviendas, utilizar el coeficiente de simultaneidad que os indica aquí. Por ejemplo, si tenéis 7 viviendas, ¿sí?, utilizáis el coeficiente de simultaneidad de 6,2. ¿Por qué se utiliza el coeficiente de simultaneidad este? Porque pensar que es muy difícil que en todas las viviendas estén conectado todo el mundo al mismo tiempo, sino que a lo mejor el del primera está de vacaciones cuando el resto está allí trabajando. Con lo cual, cuando haces el cálculo de previsión de potencia para la vivienda, al número de 9.200 por el número de viviendas, ¿sí?, en lugar de multiplicarlo por el número de viviendas que toque, tienes que multiplicarlo por este coeficiente de simultaneidad. Fijaros, si tienes 7 viviendas, tú lo multiplicas por 6,2. Es decir, realmente, aunque tengas 7, lo multiplicas por 6,2 viviendas. ¿Se entiende esto un poco? O sea, me he perdido, que si tengo, yo por ejemplo tengo 12 viviendas, pues tengo que multiplicar 12 por 0,9 para que me salga el coeficiente de simultaneidad, ¿no? Sería eso. Es decir, tienes que hacer, ¿tienes cuántas viviendas? 12, ¿no? Sí. Electrificación elevada, ¿no? 9.200, por ejemplo, sí. Vale, pues será 9.200 por 9,9. Porque tú, aunque en realidad tengas 12, vas a hacer el cálculo como si tuvieras 9,9 viviendas. ¿Por qué?
Porque lo más seguro que cuando el del primera esté de vacaciones, el resto estén conectados. Y el del segundo, tercera, pues esté en el Pillado, terreno. pillado. Perfecto, claro, sí, 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 ya lo entiendo. Siempre es menor. Vale, perfecto. Exacto. Perdona, que pensaba que era multiplicar 12 por 9,9. No, no. Sí, es que eso es un poco lioso esto. Pero sí, es decir, en el caso que tú tengas 12 viviendas, aunque en realidad tengas 12, vas a calcular como si tuvieras 9,9 para contemplar el hecho de que no todos los pisos van a estar conectados al mismo tiempo, sino que hay gente que se va de vacaciones o se va al terreno. ¿Sí? Vale. Sí, perfecto, gracias. Vale, pues esto es algo Eso que hay que no... tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo Sí, en cuenta para la potencia total, ¿no? Para la previsión de potencia. exacto. Esto es algo que no he comentado en el cálculo de previsión de potencia Vale, para las perfecto. viviendas. Y es Vale, vale. importante, ¿eh? De Muy acuerdo. importante. Sí, sí, que en vez de hacer la previsión de potencia, haber hecho poner 12 viviendas, o sea, tenemos que poner 12 por 9, no multiplicar los Ah, 9.200 por 12. sí, Exacto, Contrario, no, no, 1200 9.200 por por 9,9. 9,9. O sea, vale, Exacto. vale. Y luego hacemos exacto. la suma, perfecto. Y entonces me diréis, bueno, ¿y qué pasa para el coeficiente de simultaneidad de locales y de parkings? Aquí te lo dice. Carga correspondiente local comercial, coeficiente de simultaneidad 1. Carga correspondiente garaje, coeficiente de simultaneidad 1. Servicios generales, factor de simultaneidad 1. Es decir, para el resto de situaciones, factor de simultaneidad 1. ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces, una vez comentado esto que se me ha pasado a mí, esto del coeficiente de simultaneidad de las viviendas, volvemos a la tabla de Excel. Vale, pues aquí tendríamos la tabla. Y entonces, fijaros, ya hemos metido la potencia nominal y la potencia de cálculo. ¿Sí? Entonces, ahora, tensión para la LGA siempre 400. Eso siempre irá en trifásico. Coseno de phi, aquí pone 0,85, pero yo lo calculaba con 1. Coseno de phi para la LGA, 1. Simultaneidad, también calculado con 1. ¿Por qué? Porque la simultaneidad de las viviendas ya la he tenido en cuenta antes. Por lo tanto, para no ser redundante y no tener en cuenta dos veces la simultaneidad, le enchufo 1 aquí. ¿Sí? LGA, coeficiente de simultaneidad 1, coseno de phi. A mí me dijeron que 1, pero aquí hay gente que pone 0,8, 0,85, 0,9. Pensar que si pones 1 estás del lado de la seguridad. Por lo tanto, no te pueden decir nada. Es decir, es más seguro poner aquí 1 que poner 0,85. Pero bueno, supongo que gente que tiene mucha seguridad en sí mismos, pues mete 0,85 y no pasa nada. Yo pondría 1 aquí, pondría 1, 1. Y entonces aquí, fijaros, automáticamente ya te calcula la intensidad que lleva la LGA. En este caso, 195 amperios. Vale, pero esto te lo calcula de forma automática la tabla. Si está bien hecha, ¿eh? A ver aquí, que está quedado pillado. Vale, pues lo que se suele hacer es, se calcula a mano en un caso para ver que la tabla funciona bien. Y entonces compruebas. Si la intensidad te da bien la que has calculado a mano con la de la tabla, pues ya lo tienes. Longitud. Aquí metemos la longitud que hemos calculado en el plano. En el plano hemos sacado que eran 3,06 más 0,8, bueno, eran 4,4 metros. Pues mira, de longitud, pues puedes poner aquí 4,5. Aquí pusieron 5 y eran 4,4, pues sí, 5, es decir, tampoco viene de medio metro. Pones 5 y ya estaría. Importante en las longitudes. En las longitudes hay mucha gente que se olvida la parte vertical. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que si volvemos al plano, fijaros, os voy a poner
un ejemplo donde salga longitud vertical y longitud horizontal. Fijaros, nos situamos aquí en el cuarto de contadores, ¿no? Vale, pues de cada contador sale una derivación individual. ¿Hacia dónde? Hacia el montante. El montante que está por aquí, por esta zona, al lado del ascensor. Bueno, pues vale. Es decir, sale la derivación individual, sube hacia el falso techo, recorre por aquí el falso techo, va al montante y del montante sube a la planta primera. Sube a la planta primera como si fuera una serpiente, sale del montante y va por aquí, por servicios comunes, hasta la puerta de la vivienda. ¿Y qué sucede aquí? Que aquí baja hasta el cuadro general de baja tensión, que está colocado aproximadamente a 1,5 metros, 1,80 m. Entonces, aquí hay longitud vertical de recorrido y longitud horizontal. Normalmente la gente se olvida la longitud vertical de cable. Solamente cuenta la horizontal y la vertical se la olvidan. ¿Sí? Tenéis que tener presente que cuando calculéis las longitudes de cable puede ser que exista longitud vertical y longitud horizontal. Esa era la aclaración que quería hacer. Volvemos a la tabla de Excel. Y por eso hay veces que aquí en las tablas estas, en lugar de poner long, una única longitud, ponen longitud vertical y longitud horizontal, porque así te aseguras de no olvidarte nada. Pero bueno, si la gente ya lo conoce y lo tiene muy por la mano, pone longitud, lo mira en el plano y lo va rellenando. Va rellenando esta casilla. Sección. Vale, pues una vez tenemos la intensidad, ¿dónde nos tenemos que ir? A la tabla 1 de la ITCBT 19. Fijaros, a esta tablita que voy a proyectar aquí. A ver, voy a abrir aquí. Aquí estaría. Entonces, nos vendríamos a la tabla 1. Fijaros, es esta tabla. A ver si la estáis viendo. Sí, es la tabla 1 de la ITCBT 19. Entonces, en esta tabla tenéis que entrar por la izquierda. ¿Veis aquí que pone A, A2, B, B2, C, E, F, G? Sí. Vale, pues entonces, en función de cómo se distribuya vuestro cable, si va empotrado, siempre vais a tener que ir a la distribución A o A2. Y en cambio, si va en la superficie bajo tubo, pues os iréis a una distribución B o B2. Vale, estupendo. Pues entonces, por ejemplo, imaginaros que va empotrado. La LGA normalmente o la tiran por el falso techo o va enterrada. Si va enterrada, en el caso que fuera por el falso techo, pues podréis escoger o una B o una B2. ¿Qué diferencia hay entre B y B2? La diferencia es que la B2 es para cable manguera multiconductor y la B es para cable unipolar. Y me diréis, bueno, ¿y cuándo coloco unipolar y cuándo coloco cable manguera o multipolar? Secciones por encima de 25, siempre cable unipolar, porque si no, la manguera cuesta mucho de trabajar. Es decir, si el conductor es muy gordo y va en una manguera, si lo tienes que doblar o meter por algún recoveco, va a costar mucho. Por eso, sección por encima de 25, siempre tenéis que pillar unipolar. A ver, que hay gente que mete secciones de 35 cable manguera, sí. Pero bueno, es algo que
que si le puede facilitar al instalador, pues se lo facilitas, ¿no? Entonces, una vez sepáis cómo va la LGA, tenéis que escoger este tipo de distribución. LGAs que van enterrada, pues en ese caso os tenéis que venir a esta tabla, a la UNE 2460 método D, cuando tenéis que enterrar un conductor. ¿Veis? Nueva tabla para el método de instalación de cable multiconductor en conductos enterrados. Vale, pues en el caso que fuera enterrada, pues iría enterrada bajo tubo de PVC. Metes un tubo de PVC de diámetro 200 y por dentro del tubo metes la LGA. ¿Cómo se lee aquí? Pues esta es fácil. ¿Por qué? Porque ya te pone PVC2, PVC3, XLP2 o XLP3. Todo lo que es 3 es trifásico, todo lo que es 2 es monofásico. Por lo tanto, en el caso de escoger XLPE, que es lo más normal, en oficina técnica casi todos los proyectos salen con XLPE. Que después la instaladora lo cambie a PVC porque es más barato, eso ya no lo sé. Pero lo que sí que os puedo comentar es que en la oficina todo se coloca como XLPE. Entonces pilláis XLPE, en el caso que sea trifásica, pues por 3. Y entonces aquí estos números es la intensidad que soporta las secciones que veis en la izquierda. Por ejemplo, una sección de 2,5 te está soportando 27,5 amperios. En el caso que la LGA vaya por el falso techo bajo tubo, pues en ese caso os tendréis que venir a la tabla 1 de la ITC BT10. Y fijaros, una LGA de sección, yo que sé, 35. Por lo tanto, nos vamos a cable unipolar. Y entonces será una LGA que vaya por el falso techo y dentro de un tubo. Esos cables de la LGA irán dentro de un tubo. Vale, pues entrarías por la fila B. Por la fila B entras hasta golpear el 3XLPE por 3. Golpeas aquí y entonces una vez llegas aquí miras hacia abajo, es la columna 8. Y aquí te empiezan a aparecer números 18, 25, 34, 44. Esto es la intensidad que soporta los cables, las secciones de cables que veis a la izquierda. 1,5 te soportan 18 amperios, 2,5 te soportan 25 amperios, 4 te soportan 34 amperios. Perfecto. Entonces, nos iríamos, por ejemplo, en el caso del ejemplito este de la tabla. Nos venimos a la tabla de Excel otra vez. Una pregunta, Pruden, estás Sí. diciendo de que si es trifásica habría que poner 3 tubos. 3 tubos de 18, 3 tubos, ¿no? Esa es muy buena pregunta. En el caso que sea trifásica, de cable unipolar, se meterían los 4 conductores por el tubo que discurra por el falso techo. Es decir, tú metes un tubo desde la LGA, ¿sí? Tú llevas un tubo desde la LGA hasta los contadores, un tubo de PVC, un tubo metálico de lo que quieras. Y por dentro de ese tubo, un diámetro considerable, empiezas a pasar los conductores unipolares. Si la LGA tiene bastante sección, que por ejemplo pudiera ser 35, 50. Vale, perfecto. O sea, solo hay un tubo pasante. Exacto, es decir, tú metes un tubo, por ejemplo, por el falso techo, no sé cómo lo harán, pero cuando las entierran, meten un tubo de PVC de diámetro 150, 200 milímetros, entierran el tubo y después, como es un tubo grande, pues pasan los conductores de la LGA. Si es unipolar, que la LGA tiene una sección por encima de 25, pues se pasarán las 3 fases, el neutro, y creo que estos sistemas no llevan tierra. En la LGA no lleva tierra, porque ahí no puede haber, es decir, como no hay ningún receptor, la tierra se coloca cuando tú tienes un dispositivo de
tipo ID y tienes que combinarlo con un cable de conductor de tierra con una puesta a tierra. Pero claro, la LGA va de la CGP a la centralización y ahí no hay ningún receptor, con lo cual creo que la tierra ahí no se coloca. En la LGA, ¿eh? ¿Veis? Por eso pone aquí, voy a compartir. Si nos fijamos en la tabla de Excel, ¿veis? Pone fase 95, neutro 95, tierra 0. Es decir, la LGA no lleva tierra. Vale, entonces, ¿de dónde sale este 95? Pues sale de pillar esta intensidad, fijaros aquí, 195,29 y nos venimos, 195, y nos venimos a los apuntes de cálculo de conductores, que los tenéis en el Moodle. A ver. Enlace, pues no los tenéis. Pero os los envié al correo el último día. El último día os envié los apuntes que estoy proyectando ahora mismo de las tablas esta, junto con la tabla de Excel de cálculo de conductores. Sí, es verdad. Entonces, Vale. fijaros, imaginaros que esa LGA va enterrada bajo tubo de PVC, bajo tierra. Pues nos vendríamos al método D, a la tablita del método D. Entonces, la intensidad nos ha dado que era 195. Pues fijaros dónde me voy. Columna XLPE3. XLPE3 y me tengo que ir a 202. Es decir, pillo el inmediatamente superior al 195. Me voy al 202 y miro hacia la izquierda. Sección de conductor 95 milímetros de LGA. Tipo de conductor unipolar. ¿Por qué? Porque me ha salido mayor a 25. Vale, pues me vengo a la tablita de Excel. Me vengo a la tablita, voy a compartir. Y aquí enchufo 95. 95 para la fase y 95 para el neutro. Fase y neutro, misma sección. Hace 20 años creo que había en algunos casos que te permitían reducir el neutro por la mitad o alguna historia, pero hoy en día fase y neutro igual. Sin tierra porque es la LGA. Canalización, pues aquí tenéis que recurrir al reglamento y en algún punto te dice el tubo, el diámetro de tubo que tienes que meter en función de la sección de conductor. Esto es algo que tenéis que buscar en el reglamento. Es el diámetro de tubo que tienes que poner en función de la sección de conductor. Hay unas tablas para esto. ¿Sí? Sí. Una pregunta, nosotros somos, por lo que he entendido, somos los que decidimos si va enterrado o va por el techo. Si en el proyecto proyecto, este, si en el proyecto no dice nada. claro, pues entonces tienes que ser tú, si no dice nada el proyecto, tienes que mirar en el reglamento a ver cómo puedes hacerlo de la LGA, a ver el reglamento cómo te dice que tienes que discurrir la LGA desde la CGP hasta el cuarto de contadores. Es decir, si haces algo, viene bien que lo justifiques según el reglamento. Poner, pues se ha escogido según el REP en su punto 3.1, la LGA discurrirá enterrada bajo tubo de diámetro 150. Todo esto lo pone en la ITC 10. ITC BTD 10. No, la ITC-BT10 es solamente para previsión de potencia. Para mirar a ver el diámetro de tubo para los conductores y todo eso, creo que es otra ITC, que no la tengo bien ahora localizada, pero si queréis el próximo día lo podemos mirar. ¿Queréis que hagamos, cuándo tenéis que entregar esto? El 28. El día 28, el jueves que viene. Este no lo otro. ¿Queréis que hagamos otra
otra sesión adicional, si queréis, mañana mismo para acabar de limar cosas? Por mí, perfecto. Bueno, Yo- ¿Cuándo podéis mañana? Mañana tenemos una con el Félix, ¿eh? Sí, pero luego después del Félix, ¿no? ¿Se os parece bien o no? Bueno, de 7 a 8. ¿De 7 a 8 te parece bien? Perfecto. Pues por mí sí. Vale, chicos, pues mañana, a ver, espera, mañana de 7 a 8. vale. A ver, espera, porque he cambiado una hora hoy, pero creo que sí que podré. A ver. Mañana tengo clase de 6 a 7. Perfecto, porque hago clase de 6 a 7 y después hago clase con vosotros de 7 a 8. Pues perfecto. ¿Sí? Sí. Vale, pues mañana continuamos desde donde lo hemos dejado hoy y acabamos de perfilar cosillas. De acuerdo. Muchas gracias. Vale, chicos. Muy De bien. nada. Vale. Voy a grado superior ahora. Muy bien. Venga, hasta Vale, luego. que Venga, nos vaya vemos bien. mañana. Nos vemos mañana, chicos. Hasta Hasta ahora. Mañana. luego. Es muy duro, con ellos. ¿Por qué? No te dejan ni respirar, que ya. Yo no es que domine. Cosas, digo, y esto es una locura. Digo, yo todo el rato ir riñéndolas porque no sé, para arriba, para abajo y el